por acá con el rubro de el algodón, que es otro cultivo agroindustrial que vamos a ver, al igual que en la caña de azúcar y en el procesamiento del café, vamos a hacer un abordaje a lo que es el cultivo, algunas generalidades, al contexto a nivel mundial y a nivel nacional para que nos ubiquemos cómo estamos posicionados a nivel de país y posteriormente hablaremos de todo el manejo post cosecha que se le da a este cultivo, entre otras aplicaciones. Entonces iniciamos con algunas generalidades de este cultivo y sucede que a nivel mundial existen muchísimas especies, muchísimas variedades de lo que es algodón, al igual que en los diferentes cultivos agroindustriales. Sin embargo, sucede que el algodón comercial que se produce a nivel mundial se obtiene únicamente a partir de 4 especies de algodón. El algodón viene del género Gossypium y vamos a ver las diferentes especies que hay dentro de este género. Además, otro dato importante es que el algodón tiene su origen en 3 continentes, en el continente americano, también en el continente asiático y en una parte de lo que es África. Entonces vemos que no se limita únicamente a un solo continente. La especie de algodón Gossypium hirsutum L es la que nos va a interesar a nosotros, ya que esta se emplea para aproximadamente el 90% de la producción a nivel mundial. Es decir, dentro de las 4 especies de este género, la Hirsutum L es la que más se utiliza para fines comerciales. Esta variedad, esta especie tiene otros nombres. Se le conoce también como algodón mexicano, como el famoso algodón Atlan o de tierras altas, o también en algunos países se le conoce como algodón Acala. Entonces es bueno saber los diferentes nombres por los que usted lo puede encontrar en otros países. Y esta especie en particular es originaria de Centroamérica y sur de México, es donde mayoritariamente se encuentra se encontró inicialmente esta variedad. Entonces, en el mapa que estamos viendo, podemos ver esa distribución de las diferentes especies del género Gossypium. Y vemos que a nivel de México y Centroamérica son varias especies las que se encuentran. Sin embargo, recordemos que son pocas las que son dedicadas para fines comerciales. Entonces vemos todos los puntitos amarillos es donde se encuentran plantaciones de lo que es el género Hirsutum, que recordemos se utiliza para el 90% de la producción del algodón comercial a nivel mundial. Entonces, si vemos, está ampliamente distribuido por todo lo que es México, principalmente en la zona central y sur, y en Centroamérica podemos ver algunos escasos puntitos en el caso de lo que es Honduras. Esto nos permite hacernos una idea de cómo podemos estar posicionados en este cultivo agroindustrial. Estos son datos del año 2017, por lo tanto es algo bastante actualizado. Vemos que en Nicaragua hay un poco más de producción, no tanto como México, pero en comparación con Honduras es mayor la producción de lo que es algodón. Vemos algunos puntitos en lo que es Costa Rica y en Panamá. Entonces, si vemos, principalmente es el género, la especie Hirsutum, la que se cultiva a nivel de México y Centroamérica. Otra especie importante, podemos ver los puntitos verdes, que corresponde a la barbadense, que es otra especie importante a nivel en este género de algodón. Y vemos entonces que la Gossypium hirsutum L es la especie más común en Centroamérica y México. Aún sigue siendo
una de las más comunes. ¿Qué sucede entonces a nivel mundial? La producción de algodón, por lo general el estándar que se utiliza son fardos de 480 libras. Entonces el dato que nos aparece en el gráfico son en realidad miles de fardos de 480 libras. Entonces vemos que los mayores productores de algodón a nivel mundial son la India, China y Estados Unidos, con más de 20.000 miles de fardos de 480 libras. Entonces, si vemos, este es el top 9 que llega hasta México con una producción de 1.570. Entonces, vemos que en comparación con los principales productores, México, que habíamos visto que tiene ampliamente distribuido el algodón en sus cultivos, vemos que es poco en comparación con lo que son India, China y Estados Unidos. ¿Qué sucede entonces con Honduras? Honduras al año 2019 se ubicaba en el lugar número 66 a nivel mundial de este cultivo y podemos ver la escasa producción de algodón. Entonces vemos que al ocupar el lugar número 66, ellos tienen una producción o tenemos una producción a nivel de país únicamente de 4.000 fardos de 480 libras al año 2019. Entonces, esto nos permite ver que en realidad a nivel de Honduras, el algodón como cultivo, así como tal, no es tan relevante. Entonces, vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas qué ha sucedido con este algodón. Entonces, para finalizar con el abordaje a nivel mundial, estamos viendo que sucede que el algodón está tendiendo a abaratarse en estos últimos años y hay una caída en los precios para el 2019-2020. Como les mencioné, para el cultivo del café tendríamos que ver el efecto de lo que es la pandemia en este cultivo agroindustrial para ver qué efecto ha tenido sobre la producción y sobre el precio ya para lo que es el cultivo y la cosecha del año 2021. Entonces, para este año se esperaba que alrededor de 43% de la producción, casi la mitad podemos ver, la generaran China e India, que son, si recuerdan, están en el top 3 de los mayores productores a nivel mundial. ¿Y esto qué provoca? Provoca una falta de incentivo en los países con menor producción, ya que vemos que si ellos acaparan el 43% y Estados Unidos desconocemos qué otro porcentaje acapara, deja el mercado saturado de estos tres productores. Entonces, hablando un poquito de lo que ha sucedido a nivel de Honduras, el algodón en realidad antes se cultivaba bastante a nivel de país y esta siembra inició en el año, aproximadamente en el año 1955. Vemos que fue como a mitad del siglo pasado. Y para la década de los 60, 1960, se llegó a producir 21.000 hectáreas de este cultivo de algodón. Entonces vemos que en realidad sí se cultivaba algodón a nivel de país. Luego, ya para finales de los 90, de los 80, allá por 1989, esta producción disminuyó y era de aproximadamente 4.200 hectáreas. Entonces vemos la caída que hubo de los 60 a finales de los 80. Entonces ahí el cultivo del algodón fue decayendo y eso
permitió que Honduras no resaltara tanto en este cultivo agroindustrial. Entonces vemos, analizando este gráfico, que a partir de 1960, que inició lo que es aproximadamente el cultivo del algodón, hubo un aumento, vemos que hubo un aumento en esa producción de algodón. Posteriormente, decaimiento se mantuvo entre subir y bajar, podemos ver, entre estos años. Ya para el año 1989, 88, 89, por ahí, podemos ver que lo que se producía era mínimo. Y después de esto, el, el, el cultivo de este producto ha ido en decaimiento. Y sucede que a la fecha ya pudimos ver que en realidad Honduras es mínimo lo que está produciendo de algodón. Entonces, esto nos hace a nosotros una idea de si este cultivo es o no importante a nivel de país. Y sucede también con los subproductos del algodón. Vamos a ver más adelante los diferentes productos que se pueden obtener. Dentro de ellos está lo que es el aceite de algodón, que en realidad, hasta donde recuerdo, no lo he visto en los supermercados. No sé si es que no he buscado bien. No sé si alguno de ustedes ha sido curioso en ver los aceites en el supermercado y ha visto aceite de algodón dentro de esta gama de productos. No sé si alguien. Ok, parece que no. Y en realidad, cuando miremos el cultivo de lo que es la palma africana, vamos a estudiar, les adelanto un poco, que a nivel de país, eh, el aceite que se produce es principalmente de palma africana. Entonces, como que nuestro mercado ya está saturado con otro tipo de aceites de producción nacional y algunos aceites que importamos. Entonces, al ser este cultivo no tan relevante a nivel de país y al tener el comercio de aceite ya saturado con lo que es la palma africana y otros cultivos como la soya, el aceite de soya, que también lo conocemos, entonces no hay mucho campo para lo que es el aceite de algodón, porque igual tendría que importarse de otros países. Entonces, analizando el gráfico, podemos ver la producción de aceite de algodón a nivel de Honduras. Y vemos que en algún momento hubo producción, en algún momento. Sin embargo, ya después de, de los años en los que fue decayendo este cultivo, vemos que la producción tiende a cero. Significa que ya no se está produciendo aceite derivado de este cultivo agroindustrial. Entonces, esto a nosotros nos lleva a plantearnos esta interrogante. ¿Es en realidad el algodón un cultivo importante a nivel de país? Con lo que acabamos de ver, usted ya puede responder a esta pregunta. Analizando los diferentes gráficos, vemos que esa producción ha ido disminuyendo, tanto en el cultivo del algodón como en la producción de productos derivados de este cultivo. Entonces, eso es en cuanto a lo que es el contexto mundial y el contexto nacional. Entonces me dirá usted, ingeniera, pero si Honduras destaca en lo que son maquilas, y como usted sabe o posiblemente ha escuchado, las maquilas se dedican a todo lo que es el procesamiento de textiles, la elaboración de textiles. Entonces, dentro de esos textiles están todo lo que son las prendas de algodón. ¿Qué sucede entonces con las maquilas? Sucede esto. Honduras es un buen importador de lo que son hilos de algodón.
Y el principal mercado al que Honduras le compra hilos de este cultivo es a Estados Unidos, ya que es el país que está dentro de los principales productores y es el que tenemos más cerca para adquirir este tipo de productos. Entonces, si usted puede ver en este caso, en el caso de esta noticia, la importación de hilos provenientes de Estados Unidos incrementó en un 11.3% y ubicó a Honduras en el primer lugar como receptor del 18% de la producción de hilos estadounidenses. Y vemos el monto por el cual se realizaron esas compras. Entonces vemos que Honduras sí destaca dentro de lo que es la producción de textiles. Sin embargo, no produce la materia prima que requeriría para esa producción de textiles. En lugar de esto, importa lo que son los hilos de Estados Unidos. Entonces vemos que esa es la razón por la que Honduras incluso destaca en el sector de las maquilas. Entonces vamos a, antes de continuar, les voy a pasar lista, ya que no sé qué sucedió hoy con los demás. Es el día que hemos tenido menor participación. Y vamos a ver, lo que hago para pasarles lista es tomar una captura de pantalla donde se ven sus nombres y posteriormente lo traslado a la libreta. Entonces vamos a ver si hay alguien que no tenga su nombre. Ok, parece que todos tienen su nombre. Inge, ¿Qué es lo que sucede buenos días. a nivel del sector maquilero en Honduras? Entonces, ya cerrando todo lo que es el contexto mundial y nacional, vamos a empezar a hablar un poco, a lo que nos alcance el tiempo, sobre lo que es este cultivo del algodón. Inge, Al no ser tan relevante disculpe, para el país, no vamos a indagar en muchos aspectos muy específicos. Vamos a abordarlo de manera muy general, ya que en realidad, como pudimos ver en las noticias, la mayor Honduras importa todo lo que son estos hilos ya procesados, destinados únicamente a la fabricación de prendas de algodón. Entonces, hablando un poco de lo que es el cultivo del algodón, vamos a ver. La plantación de algodón como tal son arbustos que crecen de forma anual y su altura o su tamaño oscila entre los 1.5 a 2 metros de longitud. Por supuesto, al igual que en los demás cultivos, esto depende muchísimo de la variedad y de las condiciones ambientales que se le den al mismo. Si está en condiciones óptimas, pues va a tener un buen desarrollo y una buena producción de lo que es el algodón. Se caracteriza este cultivo porque se siembra y se produce a cielo abierto. No es como el cultivo del café, que recordándoles a ustedes, requiere más bien de lo que es otros árboles que le generen sombra. En este caso el algodón no necesita, no tiene este requerimiento. Y también sucede que requiere aproximadamente entre 4 y 5 meses de altas temperaturas para lo que es su desarrollo y su crecimiento. Hablando de las temperaturas óptimas de este cultivo, son temperaturas cercanas aproximadas a los 30 grados Celsius. Si la temperatura es muchísimo mayor a lo que son los 30 grados Celsius o muchísimo menor a 15 grados Celsius, por supuesto la plantación se ve afectada
en su crecimiento, incluso en la germinación de las plántulas. Entonces vemos que un exceso de temperatura o una temperatura muy baja afecta en lo que es el cultivo. Y podemos ver que al ser temperaturas óptimas cercanas a los 30, en realidad hay algunos lugares en Honduras en los que en lo que son aptos con respecto a esta temperatura para el cultivo del algodón. Por supuesto, al igual que los cultivos que requieren cierta temperatura, el cambio climático puede afectar lo que son los rendimientos y lo que es el desarrollo de las plantaciones. Por ejemplo, no sé si ustedes monitorean lo que es la temperatura de Juticalpa, por ejemplo, a lo largo del año. La temperatura se mantiene en algunos casos en el verano por arriba de lo que son los 30 grados Celsius. Incluso para este verano que estuve monitoreando, llegamos a alcanzar los 40 grados Celsius de temperatura. Entonces vemos que en realidad todo esto afecta lo que son los cultivos agroindustriales. La luminosidad para esta plantación es importante, principalmente en los periodos iniciales, cuando la plantación está germinando y cuando está floreciendo y creciendo. Si hay deficiencia de lo que es la luz solar, previenen la maduración y la apertura de las cápsulas. El algodón, como podemos ver, aquí ya está germinado, pero antes de que viéramos el algodón como tal, habían unas cápsulas a partir de las cuales se abrieron y salió el algodón. Entonces, sucede que esas deficiencias de luz afectan la apertura de las cápsulas de algodón y por lo tanto nos afectarían los rendimientos y la producción del mismo. Otro aspecto importante es la altura óptima de la siembra. Óptimamente, el cultivo del algodón se siembra entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar. A nivel de Juticalpa, entiendo que estamos por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahí podemos ver que en realidad no hay una condición óptima a nivel de altura para la siembra de este cultivo. Y al superar los 1000 metros sobre el nivel del mar, recordándoles del cultivo del café para que lo asociemos, en realidad sí cumplimos con ese requisito, ya que si usted recuerda, el café se siembra por arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para hacerles una pequeña comparación en lo que son estos dos cultivos. ¿Cuál es el objetivo y por qué? ¿Y por qué los países y principalmente los mayores productores de algodón lo cultivan? ¿Cuál es el objetivo de cultivarlo? Principalmente, este cultivo se siembra para lo que es la obtención de la fibra. Todo el algodón que estamos viendo es en realidad fibras, son pequeños filamentos fibrosos que tienen diferentes aplicaciones a nivel industrial. Entonces, principalmente se cultiva para obtener esa fibra, ese algodón. Además, aparte de la fibra, como vamos a ver en la sección de procesamiento, también a partir de las semillas de este cultivo se puede extraer lo que es el aceite, que este aceite se utiliza tanto para consumo animal, para consumo humano como para consumo animal. Y para eso, la semilla, vamos a ver que tiene diferentes partes y una composición proteica. Dentro de esta composición de la semilla se encuentra lo que es la cascarilla. Y la cascarilla de esta semilla se puede utilizar como forraje crudo. Entonces vemos que hay diferentes aplicaciones
de este cultivo agroindustrial. ¿Qué sucede y por qué ha perdido relevancia en muchos países? Sucede que el cultivo del algodón, así como tiene diferentes aplicaciones y se cultiva para diferentes fines, también tiene sus desventajas y viene siendo un cultivo que provoca dolores de cabeza, por decirles algo, a los productores, ya que vemos que aproximadamente el 2,4%, cerca del 3% de la tierra que es cultivable para diferentes productos, únicamente este porcentaje está destinado a la plantación de algodón. Y con este porcentaje mínimo de tierra cultivable a nivel mundial, el cultivo del algodón es uno de los principales mercados para los insecticidas y los plaguicidas. Es decir, este cultivo es pero muy susceptible a lo que son las diferentes plagas. Y todas esas plagas, por supuesto, afectan los rendimientos obtenidos al final de la cosecha. Entonces vemos que el 24% de todos los insecticidas que se producen a nivel mundial están destinados a este cultivo. De ahí vemos por qué muchos países han perdido el incentivo en hacer o en cultivar el algodón. Actualmente hay una campaña a nivel de Sudamérica y si bien recuerdo la FAO está implícita dentro de esta campaña de promover el cultivo del algodón. Entonces, para esto, están desarrollando todo un proyecto macro para ver de qué manera se apoyan estas producciones y de qué manera se mantienen ciertos rendimientos y ciertos estándares, pese, por supuesto, a las desventajas que tiene este cultivo como tal. Hablando un poco, una vez que ha terminado toda la parte del cultivo y el cultivo está óptimo para ser cosechado, se realiza lo que es la cosecha, que puede ser tanto de forma manual en el caso de algunos pequeños productores. Recordemos que hay diferentes variedades de algodón y hay algunas que aunque no sean comerciales, igual tienen otras aplicaciones. Entonces se puede hacer la cosecha manual y también la cosecha mecánica. En la cosecha manual, como podemos ver, estos cosechadores lo que están haciendo es removiendo de forma manual toda la fibra presente en la plantación de algodón. Entonces, por supuesto, no funciona en el caso de los principales productores. Ellos deben recurrir a lo que es la cosecha mecánica. Entonces, las cosechadoras ya tienen su mecanismo para desprender la fibra de las plantaciones y vemos cómo queda la plantación una vez que se ha cosechado. Claro que con respecto a la limpieza de la fibra, es más fácil controlarla cuando se realiza de forma manual. Cuando se realiza de forma mecánica, sucede que esta fibra contiene algunos por ejemplo, trozos de la planta, puede contener hojas, puede contener suciedad incluso. Entonces, en el manejo post cosecha se debe hacer lo que es una limpieza y una separación de esas impurezas en el caso de la cosecha mecánica. Ok. Hasta aquí vamos a dejar lo que es la clase de hoy. Ya son las 10:52. Y para la clase pregrabada, yo les estaré hablando de todo lo que es el procesamiento del algodón y los diferentes productos, que ya mencionamos algunos, que se obtienen a partir de este cultivo. No sé si ustedes tienen algún comentario, alguna consulta, ya sea de los avisos que les hice al inicio de la clase o sobre la temática que abordamos sobre procesamiento del algodón.
o si les quedó todo claro.